Hablando de los tiempos finales, o como se dice, de los últimos tiempos, ¿sí? Muchas personas no creen realmente cuando se habla, ¿no?, de los últimos tiempos, de los tiempos apocalípticos. Y con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo tampoco muchas personas creen, pero sin embargo, porque no creen, eso no significa que Jesús no va a regresar, porque Él prometió que iba a volver y Él ciertamente volverá. Y hablando de estos tiempos finales, de la consumación de los últimos tiempos, la consumación de los siglos, Jesús, hablando con sus discípulos antes de ascender al tercer cielo, en el libro de San Mateo, el último capítulo, el último versículo, y por cierto, el último párrafo también, estoy hablando del capítulo 28, verso 20, Jesús hablando con sus discípulos, las últimas palabras, le dicen: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Cuando le está diciendo hasta el fin, está hablando del fin de los tiempos, el fin de los siglos, del cual también nos habla el profeta Daniel en el capítulo 9, del versículo 27, hablando de la consumación de los siglos. Y el versículo 24, hablando que después de esto también es el comienzo de la vida perdurable. Pero el que tiene realmente un conocimiento amplio en todo esto es el apóstol Juan, el cual él ha recibido la revelación de todos estos acontecimientos para el tiempo del fin, el cual escribe el libro de Apocalipsis, porque Dios le ha mandado que escriba en un libro. Así que yo quiero leer en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis los versículos 9, 10 y 11, donde el apóstol Juan nos dice de la siguiente manera: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Es aquí que vemos que el apóstol recibe esta revelación para poder luego enviar, por medio de una carta, a las 7 iglesias de entonces, las 7 iglesias de Asia, que era del mundo conocido de entonces. Pero no es que cada iglesia era diferente en sí el una de la otra, ¿no? Porque toda la iglesia de Jesucristo es una sola. Así que podemos entender que lo que hace la diferencia entre una iglesia y otra es el comportamiento de cada una de ellas, y nada más que esto. Pero la iglesia de Jesucristo es una sola y está en todo lugar. En una oportunidad me preguntaron por qué hay tantas iglesias. Y no es que hay tantas iglesias, hay muchas denominaciones, pero la iglesia de Cristo es una sola. Así que si yo tomaría para decir aquí en la ciudad donde resido, diría, bueno, la iglesia de Jesucristo que está que está en el barrio tal, en el barrio Belgrano, en el barrio San Jorge, en el barrio de Febrero. Y si tomo a nivel nacional, diría la iglesia de Cristo que está en Misiones, la iglesia de Cristo que está en Corrientes, en Formosa, en Buenos Aires, etc. Porque la iglesia de Jesucristo es una sola. Pero vuelvo a reiterar que el comportamiento de cada uno de ellos es lo que hace la diferencia. Y para hablar de las iglesias del Apocalipsis, por cuestión de tiempo voy a hablar solamente de la iglesia de Éfeso, que es la primera que nombra en el libro de Apocalipsis, y algunos versículos de este capítulo 2, versículo 2 al versículo 5, voy a leer también, donde dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia,
y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Así que aquí podemos ver el comportamiento de la iglesia de Efesos, que es una iglesia que se ocupaba muchísimo en ver, ¿sí?, cómo las otras iglesias, las otras personas desarrollaban su vida o su actividad como iglesia o su actividad espiritual, pero vemos que ha descuidado, o sea, el mensaje que encontramos acá es que ha descuidado su primer amor por causa de ocuparse de mirar el comportamiento de los demás. Y el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice: ten cuidado de ti mismo, o sea, no descuides tu vida personal, no descuides tu comunión, ¿sí?, no descuides, ¿sí?, sino que cuídate y ocúpate de la verdadera doctrina. En realidad, la doctrina, o sea, el mensaje de la palabra de Dios es universal, es una sola, solamente que vuelvo a repetir que cada uno, de acuerdo al comportamiento que tiene, ¿sí?, se va a ocupar, ¿sí?, de poder realizar la obra, porque dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes tolerar a los malos, y que identifica muy bien a aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son, aquellos que dicen ser y no lo son, pero a causa de esto ha descuidado su comunión con Dios. Lo que debemos tener en cuenta es que nosotros tenemos que, bueno, Jesús mismo lo había dicho, que miramos la paja en el ojo ajeno y no miramos la viga que está en nuestro propio ojo. O sea, tenemos que ocuparnos realmente de nuestra vida personal, de que cómo estamos, porque también debemos examinarnos a nosotros mismos, cómo nosotros estamos, para tratar que de esta manera podamos nosotros servirle al Señor, ¿no? Y ser, por ejemplo, la iglesia de Jesucristo que ha adoptado la enseñanza del Señor, para que en estos tiempos donde podemos entender que, aunque está hablando la iglesia de Asia, eran las iglesias de entonces, pero la revelación que recibe Juan es para la iglesia de ahora, porque el Apocalipsis no está hablando del principio de los tiempos, sino está hablando del fin de los tiempos, donde realmente debemos hacer todas las cosas con amor, porque aquí encontramos que por causa de que esta iglesia observaba, ¿sí?, a las otras personas, a las otras iglesias, ha descuidado su primer amor. Y hay muchas personas que siguen caminando, que siguen transitando, pensando que están sirviendo al Señor. Pero, sin embargo, dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y vuelve a tu primer amor. Dice: vuelve a las primeras obras. O sea, debemos retornar al lugar, ¿sí?, de donde la persona, ¿sí?, ha tropezado, y hay que volver al primer amor. Así que Dios nos mandó a restaurar las personas, Dios nos mandó a edificar, a levantar, a hacer estas obras poderosas, como también podemos ver y tener en cuenta aquella parábola del buen samaritano, donde vemos que un ministro, porque dice un sacerdote, ¿sí?, pasó junto a aquel hombre que estaba herido, que estaba tendido en el piso, y viéndolo pasó de largo. Y luego pasó un levita que también hizo lo mismo, pero un desconocido vino y lo curó, lo restauró, y otra vez hizo la obra con amor, porque encontramos realmente que aquel sacerdote era el primero que tenía que ocuparse de restaurar, porque Dios nos llamó a restaurar y a bendecir a las personas. Entonces encontramos en el libro de Éfeso este mensaje para nosotros, que debemos volver a las primeras obras para poder realmente hacer la obra del Señor con amor. Así que este mensaje maravilloso para nosotros podemos tomarlo, ¿sí?, para que cada día podamos tener una comunión, una vida espiritual en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que en otra oportunidad estaremos hablando del mensaje a las otras iglesias. Que Dios le bendiga y que tengan un maravilloso día.